Un saludo a todos. Hoy les voy a presentar mi trabajo de tesis de grado. Su nombre es Análisis computacional de redes metabólicas e interacción proteína-proteína en relaciones planta-patógeno, dilucidando su complejidad mediante métodos computacionales. Mediante una aplicación muy relevante a nivel de agricultura, se demostrará por qué los métodos computacionales son tan importantes en el análisis de los datos biológicos. Las enfermedades bacterianas en plantas son de las mayores causas de pérdidas agroindustriales todos los años para los seres humanos. Por ende, es muy importante estudiar este tipo de enfermedades. En este trabajo se presentará una metodología muy innovadora para dilucidar a profundidad desde el punto de vista molecular cómo se desarrolla la infección y la enfermedad en las plantas, teniendo muy en cuenta todas sus rutas metabólicas, enzimáticas e interacciones proteína-proteína. Los organismos estudiados son Xanthomonas faseoli patobar manijotis y Manihot esculenta, conocida también como la planta de yuca. Este modelo se conoce como el modelo de zigzag. En él se puede contextualizar la interacción de la infección planta-patógeno. Como se muestra al principio, la planta reconoce unas moléculas conocidas como PAMs de la bacteria, las cuales desencadenan una respuesta conocida como ETS. Así, la bacteria libera efectores bacterianos que son proteínas que permiten desencadenar otra respuesta en la planta que se conoce como ETI. Asimismo, esta planta produce proteínas ABR de resistencia, las cuales contrarrestan los efectores bacterianos. La bacteria produce otro tipo de efectores que principalmente van a afectar diferentes rutas metabólicas y enzimas de la planta. Este modelo demuestra la naturaleza coevolutiva de este proceso y cómo se asemeja a una carrera armamentista entre ambos organismos. Como base experimental de este proyecto, se realizó un ensayo doble híbrido. Por parte de Camilo Alvarado, se trata de utilizar una proteína heterodimérica, la cual permite la expresión de un gen reportero. En ella, cada uno de sus monómeros fusiona con proteínas de la planta o con el efector bacteriano. En este caso, fueron 15 efectores bacterianos y 33.000 proteínas de la planta. La expresión del gen reportero, en base a la supervivencia en medio sin histidina, se cuantificó por medio de RNA-seq. Por ende, el nivel de expresión diferencial con relación al gen control será la medida que permite cuantificar la interacción entre las proteínas de la planta y los efectores bacterianos. Algo innovador de este análisis fue que se utilizó el algoritmo de SEC de expresión diferencial para analizar estos datos de interacción. Este algoritmo lo que hace es ajustar todos los conteos a una distribución binomial y calcular en base a eso dos valores: el log-fold change, que es una medida de expresión relativa al control del experimento, y un valor p de significancia estadística. Con base a estos valores se filtraron las proteínas cuya interacción presentaron log-fold change mayor a 2 y un valor p menor a 0.01. En esta gráfica se observa cuántas proteínas por efector cumplieron con los criterios de inclusión descritos previamente. A continuación, se realizaron diferentes cruces de bases de datos para, en base a los identificadores génicos de cada proteína filtrada, poder identificar otro tipo de datos como el número S de las enzimas, patología de Arabidopsis y otro tipo de información importante para este análisis. Por simplicidad, se observarán los resultados en base a un efector, en este caso X o PN. En este histograma se observa la distribución de los valores del log-fold change para la interacción de las proteínas posterior al proceso de filtrado. Esta distribución presenta la mayoría de valores hacia su izquierda. Esto lo que quiere decir es que la mayoría de genes filtrados no tienen un valor mucho más grande que el umbral de 2. Asimismo, algunos presentan valores muy altos, los cuales son de especial interés, puesto que representan un mayor nivel de interacción con el efector bacteriano. Con la anotación de los números S de las proteínas filtradas, se extrayeron los primeros caracteres de estas secuencias para poder clasificar las enzimas según el tipo enzimático. Como se observa en esta gráfica, la mayoría de enzimas de la planta que interactúan con XOP-N son enzimas de tipo hidrolasa y transferasas. Para dilucidar la función y la ubicación dentro del mapa metabólico de la planta, primero se utilizó la herramienta de Keck para anotar secuencias FASTA de todas las enzimas para todos los efectores. Posteriormente, se creó una matriz donde anotaron el número de enzimas por cada efector y por cada ruta metabólica. A partir de la matriz enzimática que se presentó anteriormente, se realizaron diferentes procesos de clustering para encontrar cómo se relacionan los diferentes efectores en cuanto a su interacción con las proteínas y también cómo se relacionan las diferentes rutas metabólicas afectadas de esta forma.
Primero, se realiza un proceso de clustering por medio del método de K-means. Para esto, y para determinar el número de clústeres que se deberían haber aplicado, se utilizó el método de la silueta, realizando un procedimiento de clustering de K-means de forma iterativa, para que de esta forma se pudiera calcular el score de silueta promedio por cada número de centroides escogido. El número de centroides escogidos para el procedimiento de K-means debería ser el que maximice el score promedio de silueta. Así se puede observar que para los efectores el número de clústeres que maximiza el score de silueta es de 2. Para este número de clústeres entonces se observa a continuación la cantidad de efectores por cada uno de los dos clústeres. Dado que en uno de los grupos quedó solamente un efector y en el otro todos los restantes, este proceso de clustering no da mucha información con respecto a la agrupación de estos efectores por las enzimas afectadas. A continuación, entonces, se hizo el mismo proceso de clustering, pero en este caso, se agruparon las diferentes rutas metabólicas de acuerdo a la cantidad de enzimas afectadas que las componen. El proceso iterativo de K-means para calcular el promedio del score de silueta proveyó que, en este caso, la maximización del score de silueta se daba con 2 clústeres, aunque, debido a que con 4 clústeres se mantenía muy cercano el score, se decidió utilizar en este caso 4 centroides para el proceso de K-means. A continuación, se demuestra que la cantidad de rutas afectadas en el clúster número 1 era muy grande a comparación de los otros grupos. De acuerdo a los resultados de estos agrupamientos, se determinó que se debería usar otro algoritmo de clustering en este caso para obtener mayor información y así construir un dendrograma que provea mayor información con respecto a las relaciones entre los diferentes grupos. De acuerdo a esto, se utilizó el algoritmo Affinity Propagation que se encuentra implementado en la función de construir un dendrograma gráfico en el lenguaje R. Aquí se observa el resultado de este proceso. Este dendrograma muestra los resultados para los grupos metabólicos grandes y no para las rutas específicas, por simplicidad dado que el número de rutas es muy grande. Al igual que en el clustering con K-means, ambos resultados proveen dos grupos jerárquicos grandes, tanto para los efectores como para las rutas enzimáticas. Es importante recalcar que en este caso se realizó un proceso de normalización de los datos donde se ajustaron a una distribución normal por cada efector. El grupo más importante en cuanto a las enzimas es aquel que compone el metabolismo de carbohidratos, el metabolismo de aminoácidos, el metabolismo de energía y la transducción de señales. Esto es debido a que contiene la mayor cantidad de enzimas y demuestra que estos grupos metabólicos son los más afectados por los efectores determinados. Asimismo, se observa que los efectores que más cantidad de enzimas afectaron en estos grupos metabólicos se encuentran en un clúster determinado, lo cual provee información acerca de cómo diferentes grupos de efectores tienen blancos metabólicos similares, lo cual se relaciona también con la importancia para la bacteria de atacar rutas metabólicas relacionadas con el sistema inmune, dado que el metabolismo de carbohidratos y de aminoácidos es muy importante en las respuestas inmunes de la planta ante diferentes patógenos. Para armar una interfaz gráfica que permita observar estos procesos de una forma mucho más cohesiva, se armaron las rutas metabólicas en la herramienta PlantSeq anotando las diferentes enzimas. Seguidamente, se utilizó la herramienta Cytoscape para refinar estos modelos, calcular medidas de centralidad y mejorar la visualización según los datos. Así, el tamaño de los nodos que representan enzimas está dado por el valor P, y su intensidad de color está dada por el log-fold change. Por esta razón se prestó especial atención a las enzimas cuyo nodo era más grande y más intenso en coloración, múltiples en algoritmos como ClustalW para determinar si los dominios de interacción con los efectores bacterianos eran comunes entre estas proteínas. Por cada efector se obtuvieron diferentes secuencias consenso, como la que se observa en este ejemplo de un gen que tiene relevancia a nivel del metabolismo de carbohidratos. Utilizando los criterios de log-fold change, valor P y alineamientos múltiples con gran cobertura, se escogieron 27 proteínas para pasar del enfoque de estudio genómico a uno a nivel proteico, específicamente a nivel de interacción proteína-proteína entre estas y los efectores bacterianos.
Gracias a los hallazgos del enfoque genómico y metabolómico, se encaminó el estudio a una escala mucho más específica. Dado el enfoque en la interacción proteína-proteína entre proteínas de la planta y efectores bacterianos, a partir de algunas parejas escogidas, se realizó un modelamiento proteico con predicción de estructura secundaria y terciaria por medio del programa iTaser. Posteriormente, se mejoraron los modelos realizando disminuciones de energía potencial en el programa Quimera. Este proceso se realiza optimizando las variables termodinámicas que componen el modelo de la proteína. Asimismo, optimizando los ángulos de torsión de los diferentes aminoácidos que componen la proteína con el objetivo de que el modelo no presente un fenómeno de torsión estérica improbable. Teniendo los modelos predictivos de las dos proteínas a modelar, estos se subieron al servidor HDoc. Este servidor recibe como inputs tanto formatos FASTA como PDBs. En el caso del formato FASTA, el servidor realiza una búsqueda BLAST para encontrar si hay predicciones de las proteínas o por lo menos homólogos para poder realizar el proceso de docking. Como en este caso se realizó el proceso de predicción aparte en el programa iTaser, dado que no hay homólogos todavía predichos para estos efectores ni para estas proteínas, entonces se pudieron subir en el formato PDB. Cuando el input es un formato PDB, este programa puede comenzar a hacer su proceso de docking inmediatamente. Este proceso consiste en tomar una de las proteínas, en este caso el receptor, y fijarlo de forma que éste no vaya a rotar. Por otro lado, el ligando sí se empieza a rotar de a 15 grados por cada iteración. Por medio de un proceso de transformadas de Fourier, se busca minimizar la energía potencial y otros parámetros termodinámicos como la entropía de unión, al igual que se realiza en los modelos predictivos de cada una de las proteínas. Entonces el proceso es similar en este sentido. A partir del cálculo de estos parámetros termodinámicos y su minimización, se calcula un puntaje determinado que permite comparar los diferentes modelos que varían en su rotación para así poder clasificarlos y encontrar cuáles son mejores que otros. Gracias a esto, el servidor provee los resultados para los 10 mejores modelos basados en su orientación. Una característica importante de este servidor es que de presentarse algún modelo homólogo en la búsqueda de BLAST, este proveerá un resultado que no solo se basa en este modelo predictivo, sino que a su vez incorpora resultados experimentales como aquellos de la cristalografía de rayos X u otros métodos para determinar estructura terciaria y docking de proteínas. En este caso, se observa un modelo de complementariedad molecular resultante de este proceso entre la proteína de la planta mioinositol fosfato sintasa y el efector bacteriano XOPN. De la misma manera que a los modelos predichos para las proteínas, a este modelo de docking también se le puede hacer un proceso de reducción de energía potencial, lo cual se hizo para refinarlo. El score del docking, el cual se refiere a la energía libre de Gibbs del modelo, lo cual tiene en cuenta qué tan espontánea se puede dar esta complementariedad entre ambas proteínas, fue de menos 300 joules. La región resaltada en amarillo muestra el resultado del alineamiento múltiple para esta proteína realizado en el paso anterior, el cual se encuentra en parte de la superficie de contacto. Se encontró en la literatura que al ser silenciada esta proteína en Arabidopsis, estas son susceptibles a infecciones bacterianas. Esto demuestra la consistencia entre los resultados a nivel metabolómico y los resultados a nivel de interacción proteína-proteína. Muchas gracias a todos y todas.